Cuando vi a Verónica cargando la caja del televisor hacia su carro, algo dentro de mí se apagó. No fue rabia. No fue sorpresa. Fue algo peor. Fue el silencio frío de quien acaba de entender que todo lo que temía era verdad. Era mi cumpleaños número 70. 70 años de vida. 70 años de ser madre, abuela, viuda, mujer invisible. Y ahí estaba yo, parada en la entrada de mi apartamento, viendo cómo mi nuera se llevaba el regalo que mis nietos habían comprado para mí. Catalina y Emiliano habían trabajado durante meses. 16 y 14 años. Niños todavía. Catalina cuidaba niños los fines de semana. Emiliano lavaba carros en el estacionamiento del supermercado. Los dos juntaron cada dólar con una sola idea en mente: regalarle a su abuela un televisor de $8,000. 8,000. No porque yo lo necesitara, sino porque querían verme feliz. Cuando lo sacaron de la camioneta y lo trajeron hasta la sala, yo lloré. No pude evitarlo. Catalina me abrazó tan fuerte que sentí su corazón latiendo contra mi pecho. Emiliano, ese niño tímido que casi nunca habla, me dijo al oído: es para que veas tus novelas en pantalla grande, abuela. Para que no tengas que forzar la vista. Yo los abracé a los dos. Los abracé como si el mundo fuera a terminar. Porque en ese momento, ellos eran mi mundo entero. Hugo, mi hijo, estaba sentado en el sofá con una sonrisa incómoda. Siempre ha sido así. Incómodo. Callado. Un hombre que aprendió a vivir en las sombras de su propia casa. No dijo nada cuando los niños destaparon el regalo. Solo asintió. Solo sonrió como se sonríe en las fotos familiares que nadie quiere tomar. Verónica estaba en la cocina. La escuché hablar por teléfono. Su voz siempre ha sido así, alta, segura, llena de esa confianza que solo tienen las personas que nunca han tenido que pedir perdón por nada. Cuando colgó, entró a la sala. Miró el televisor. Miró a los niños. Me miró a mí. Y entonces dijo: suegra, déjeme llevarlo. Usted no necesita uno de esos, ya que está en esa edad. Vamos a comprar uno simple para el cuarto de usted. Silencio. Catalina dejó de sonreír. Emiliano bajó la mirada. Hugo carraspeó pero no dijo nada. Nunca dice nada. Yo solo la miré. La miré como se mira a alguien que acaba de cruzar una línea invisible. Una línea que yo había trazado en mi mente hace años, pero que nunca había defendido. Verónica no esperó respuesta. Nunca espera respuesta. Llamó a Hugo con un gesto de la mano y entre los dos comenzaron a levantar la caja. Los niños intentaron protestar, pero ella los silenció con esa mirada que usan las madres cuando no quieren discusiones. Esa mirada que dice: después hablamos. Yo seguía ahí, parada, inmóvil, viendo cómo cargaban mi regalo hacia la puerta, viendo cómo mis nietos se mordían los labios para no llorar, viendo cómo Hugo evitaba mis ojos. Cuando llegaron al carro, Verónica abrió la cajuela y acomodó la caja con cuidado. Demasiado cuidado. Como quien guarda algo valioso. Algo que ya considera suyo. Cerró la puerta del carro y se giró hacia mí. Yo estaba en la entrada del edificio. Ella sonrió. Esa sonrisa que me había mostrado durante 8 años. Esa sonrisa que dice: usted no puede hacer nada. Pero esta vez algo fue diferente. Esta vez yo también sonreí. No dije nada. No grité. No lloré. Solo sonreí. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí. Algo que había estado dormido durante décadas despertó. Algo frío. Algo calculador. Algo que había aprendido a sobrevivir en silencio. Verónica cerró la puerta del carro y subió al asiento del conductor. Hugo subió al otro lado. Los niños se quedaron conmigo en la entrada. Catalina tenía los ojos rojos. Emiliano apretaba los puños. El carro arrancó. Las luces traseras se alejaron por la calle. Y yo me quedé ahí, con mis nietos a mi lado, sintiendo como el aire frío de la noche me golpeaba el rostro. Catalina me tomó de la mano. Abuela, lo siento. Nosotros queríamos que fuera para ti. Yo apreté su mano. Lo sé, mi amor. Lo sé. Emiliano pateó una piedra en el suelo. Mamá siempre hace lo mismo. Siempre. Siempre.
Esa palabra se quedó flotando en mi cabeza mientras subíamos las escaleras hacia mi apartamento. Siempre. Como si esto fuera normal. Como si yo debiera acostumbrarme. Como si mi lugar en esta familia fuera ser la que cede. La que calla. La que sonríe aunque por dentro esté muriendo. Entramos al apartamento. Los niños se sentaron en el sofá. Yo fui a la cocina y preparé chocolate caliente. Lo hago siempre que vienen. Es nuestro ritual. Pero esta vez mis manos temblaban mientras sostenía la olla. No era miedo. Era otra cosa. Era esa sensación que tienes cuando sabes que algo va a cambiar. Cuando sabes que has llegado al límite. Cuando sabes que la próxima vez que alguien cruce esa línea, tú vas a estar lista. Le serví el chocolate. Nos sentamos los tres en silencio. Catalina miraba sus manos. Emiliano miraba la pared donde debería haber estado el televisor. Yo miraba la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con luces amarillas y blancas. La vida seguía. La gente seguía. Todo seguía menos yo. Porque yo acababa de detenerme. Acababa de tomar una decisión. Verónica no lo sabía todavía. Hugo no lo sabía. Nadie lo sabía. Pero yo sí. Yo sabía que esto no iba a quedar así. Yo sabía que algo dentro de mí acababa de romperse. Y cuando algo se rompe después de 70 años aguantando, no se arregla. Se transforma. Me levanté y fui a mi cuarto. Abrí el cajón de mi cómoda. Ahí, entre pañuelos viejos y cartas amarillentas, estaba el sobre. El sobre que había guardado hace 3 meses. El sobre que contenía papeles. Documentos. Pruebas. Pruebas de todo lo que Verónica no sabía que yo sabía. Lo saqué. Lo abrí. Leí los nombres. Las fechas. Las cifras. Todo estaba ahí. Todo lo que había estado recopilando en silencio mientras ella creía que yo era una anciana inofensiva. Cerré el sobre. Lo guardé de nuevo. Pero esta vez no lo guardé en el mismo lugar. Esta vez lo guardé en mi bolso. Porque sabía que pronto lo iba a necesitar. Regresé a la sala. Los niños seguían ahí. Catalina levantó la mirada. ¿Estás bien, abuela? Yo sonreí. Esta vez fue una sonrisa real. Sí, mi amor. Estoy bien. Y era verdad. Por primera vez en años, estaba bien. Porque finalmente había dejado de tener miedo. Finalmente había dejado de esperar que las cosas cambiaran solas. Finalmente había entendido que si quería justicia, tenía que crearla yo misma. Esa noche, después de que los niños se fueron, me senté en mi sillón y miré el espacio vacío donde debería haber estado mi televisor. Miré ese espacio como quien mira una herida abierta. Pero no sentí dolor. Sentí claridad. Sentí propósito. Porque ellos no sabían que yo ya tenía todo listo. No sabían que durante meses había estado preparando algo. No sabían que el televisor no era el final de esta historia. Era apenas el principio. La primera vez que conocí a Verónica fue un martes de abril. Hace 8 años. Hugo llegó a casa con ella colgada del brazo como si fuera un trofeo. Ella usaba un vestido color vino y zapatos altos que hacían ruido contra el piso de mi sala. Sonreía demasiado. Hablaba demasiado. Se reía demasiado fuerte. Yo preparé café. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Hugo no paraba de mirarla como si acabara de descubrir el fuego. Verónica me contó que trabajaba en una agencia de publicidad. Que tenía un departamento en la zona norte. Que viajaba seguido. Que su familia era de la capital. Todo sonaba perfecto. Demasiado perfecto. Pero yo sonreí. Asentí. Dije que me parecía encantadora. Porque eso es lo que las madres hacen. Sonreímos aunque por dentro sintamos que algo no encaja. 6 meses después se casaron. Fue una boda pequeña. Verónica insistió en que fuera íntima. Solo familia cercana. Yo pagué el vestido de novia. Ella eligió uno de $4,000. Cuando le pregunté si no era demasiado caro, me miró como si hubiera dicho algo ofensivo. Suegra, uno se casa una sola vez. Hay que hacerlo bien. Yo no dije nada. Pagué el vestido. Pagué las flores. Pagué parte del salón. Hugo no ganaba mucho en ese entonces.
Verónica tampoco. Pero ella tenía esa habilidad de hacer que todo pareciera necesario. Urgente. Imprescindible. Después de la boda, las cosas cambiaron. Al principio fueron detalles pequeños. Verónica dejó de venir a visitarme los domingos. Luego Hugo empezó a cancelar nuestros almuerzos. Después dejaron de contestar mis llamadas con la misma frecuencia. Yo entendía. O al menos eso me decía a mí misma. Eran recién casados. Necesitaban espacio. Necesitaban construir su propia vida. Pero entonces llegaron los nietos. Catalina nació primero. Cuando la vi por primera vez en el hospital, algo dentro de mí se reconstruyó. Esa niña tenía los ojos de mi difunto esposo. Tenía su forma de mirar. Curiosa. Despierta. Viva. Yo quería estar ahí todo el tiempo. Quería ayudar. Quería cargarla. Quería ser la abuela que siempre soñé ser. Verónica tenía otros planes. Suegra, agradezco la intención, pero necesito establecer rutinas con la bebé. Tal vez pueda visitarnos los jueves por la tarde. 1 hora. No más. 1 hora. Los jueves. Yo acepté. Porque no quería causar problemas. Porque no quería ser esa suegra invasiva de la que todos se quejan. Porque creí que con el tiempo las cosas mejorarían. No mejoraron. Cuando Emiliano nació 2 años después, las reglas se volvieron más estrictas. Verónica hizo una lista de horarios. De días permitidos. De cosas que yo podía o no podía hacer con mis nietos. No podía darles dulces. No podía llevarlos al parque sin su permiso. No podía quedármelos a dormir. No podía comprarles ropa sin consultar primero. Hugo solo asentía. Siempre asintiendo. Siempre del lado de ella. Siempre con esa mirada de disculpa que nunca se convertía en palabras. Los años pasaron así. Yo visitaba a mis nietos en horarios establecidos. Los veía crecer a través de ventanas de tiempo controladas. 1 hora los jueves. 2 horas los domingos, si Verónica estaba de buen humor. Pero los niños me querían. Eso Verónica no podía controlarlo. Catalina me abrazaba cada vez que llegaba. Emiliano me pedía que le contara historias de cuando Hugo era niño. Ellos me buscaban. Me necesitaban. Y eso a Verónica no le gustaba. Empecé a notarlo en sus comentarios. Pequeñas frases envenenadas disfrazadas de preocupación. Suegra, los niños dicen que usted les da galletas antes de cenar. Eso arruina su apetito. Suegra, Catalina dice que usted le contó que de joven trabajaba limpiando casas. No quiero que los niños piensen que eso está bien. Suegra, creo que está malcriando a Emiliano. Él necesita disciplina, no abrazos todo el tiempo. Cada frase era un golpe silencioso. Cada comentario era una forma de decirme que yo estaba haciendo todo mal. Que mi forma de amar era incorrecta. Que mi presencia era más un problema que un regalo. Yo callaba. Siempre callaba. Porque tenía miedo de perder a mis nietos. Tenía miedo de que si confrontaba a Verónica, ella convencería a Hugo de alejarlos de mí por completo. Así que me convertí en la abuela invisible. La que llega en silencio. La que se va sin hacer ruido. La que nunca contradice. La que siempre sonríe aunque por dentro esté sangrando. Hace 3 años, Hugo perdió su trabajo. Fue una época difícil. Estuvieron 6 meses sin ingresos estables. Verónica tuvo que aceptar un puesto menor en otra empresa. Los niños tuvieron que cambiar de escuela. Yo les ofrecí ayuda. Les di dinero. $3,000 de mis ahorros. Dinero que había guardado durante años limpiando casas, cuidando ancianos, haciendo trabajos que Verónica consideraba indignos. Hugo lloró cuando se lo di. Me abrazó. Me dijo que era la mejor madre del mundo. Que me lo devolvería todo. Verónica solo tomó el dinero y dijo, gracias, suegra. Esto nos ayuda. Nunca me devolvieron nada. Nunca volvieron a mencionar ese dinero. Como si nunca hubiera existido. Como si yo nunca hubiera sacrificado años de mi vida para ahorrarlo. Pero yo no dije nada. Porque así era yo. La que da sin esperar. La que ama sin condiciones. La que se sacrifica en silencio. Hasta que dejé de serlo.
El cambio empezó hace 6 meses. Fue un domingo por la tarde. Yo había ido a visitarlos. Verónica estaba en el teléfono. Hablaba fuerte. Yo estaba en la cocina preparando jugo para los niños cuando la escuché. Sí, mamá. Es insoportable. Siempre aquí. Siempre queriendo opinar. No sé cuándo va a entender que ya no la necesitamos. Me quedé paralizada. El vaso que sostenía tembló en mi mano. Hugo es demasiado blando. No se atreve a decirle nada. Pero yo ya estoy cansada. Necesitamos nuestro espacio. Necesitamos que entienda que ya no es bienvenida todo el tiempo. Las piernas me flaquearon. Me senté en una silla de la cocina. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Verónica siguió hablando. Siguió riendo. Siguió destruyendo 8 años de silencio que yo había soportado con dignidad. Cuando colgó, entró a la cocina. Me vio sentada. Sonrió. «Ya está listo el jugo, suegra». Yo asentí. Serví el jugo. Se lo di a los niños. Me quedé 1 hora más. Y luego me fui. Pero algo había cambiado. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Verónica se repetían en mi cabeza como un disco rayado. Insoportable. No la necesitamos. Ya no es bienvenida. Lloré. Lloré como no lloraba desde que mi esposo murió hace 12 años. Lloré por todo lo que había callado. Por todas las veces que tragué humillaciones. Por todos los momentos en que sacrifiqué mi dignidad por mantener la paz. Pero cuando terminé de llorar, algo más llegó. Claridad. Fuerza. Decisión. Me levanté de la cama. Fui a mi escritorio. Saqué una libreta. Y empecé a escribir. Escribí cada humillación. Cada comentario hiriente. Cada momento en que Verónica me había hecho sentir pequeña. Cada vez que Hugo había mirado hacia otro lado. Escribí fechas. Escribí nombres. Escribí cantidades de dinero que había dado y nunca había recuperado. Y entonces empecé a investigar. Busqué en cajas viejas. Encontré recibos de transferencias bancarias. Encontré mensajes de texto que había guardado sin saber por qué. Encontré correos electrónicos. Descubrí que el dinero que yo había enviado para los útiles escolares de los niños había sido usado para un fin de semana en la playa. Descubrí que Verónica le había dicho a su familia que yo era una carga, que estaba senil, que necesitaban internarme pronto. Descubrí que había planes. Planes que no me incluían. Planes donde mi apartamento, el apartamento que compré con el sudor de 30 años de trabajo, sería vendido para pagar las deudas de ellos. Encontré todo. Y lo guardé todo. Durante 6 meses investigué en silencio. Sonreía cuando visitaba. Asentía cuando Verónica hablaba. Abrazaba a mis nietos como si nada estuviera pasando. Pero por dentro, estaba construyendo algo. Estaba construyendo justicia. Y entonces llegó mi cumpleaños número 70. Llegaron mis nietos con ese televisor de $8,000. Llegó Verónica con su sonrisa falsa y su desprecio apenas disimulado. Y llegó el momento en que finalmente entendí que ya no tenía nada que perder. Porque cuando te quitan todo, incluida tu dignidad, lo único que te queda es la verdad. Y yo tenía mucha verdad guardada. 3 días después del incidente del televisor, recibí un mensaje de Catalina. Era temprano en la mañana. Yo estaba tomando café en mi pequeña cocina cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Abuela, ¿puedo ir a verte hoy después de clases? Necesito hablar contigo. Le respondí de inmediato. Claro, mi amor. Te espero. Llegó a las 4 de la tarde. Traía los ojos rojos. Se sentó en mi sofá y empezó a llorar antes de que yo pudiera preguntarle qué pasaba. La abracé. No dije nada. Solo la abracé mientras su cuerpo temblaba contra el mío. Cuando finalmente pudo hablar, me contó todo. Me contó que Verónica había instalado el televisor en la casa de su madre. Que cuando ella y Emiliano protestaron, su madre les gritó. Les dijo que eran unos malagradecidos. Que ella sabía mejor que ellos lo que yo necesitaba. Nos dijo que tú eres muy vieja para apreciar un televisor así. Que sería un desperdicio. Que su mamá lo usaría más. Catalina sollozó.
Abuela, nosotros trabajamos tanto. Yo cuidé niños que lloraban todo el día. Emiliano se levantaba a las 6 de la mañana los sábados para lavar carros en el frío. Todo era para ti. Solo para ti. Sentí como algo se retorcía dentro de mi pecho. No era dolor. Era furia. Una furia fría y calculadora que había estado creciendo durante meses. Pero no se la mostré a Catalina. No podía. Ella necesitaba consuelo, no venganza. Mi amor, le dije mientras la acariciaba el cabello, lo que ustedes hicieron por mí fue hermoso. El televisor no importa. Lo que importa es que me aman. Y yo las amo a ustedes más que a nada en este mundo. Pero no es justo, lloró. Nada de lo que hace mamá es justo contigo. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Nada es justo. Catalina se fue una hora después. Le preparé su chocolate caliente favorito. Le di galletas. La abracé en la puerta hasta que dejó de temblar. Cuando se fue, me senté en mi sillón y miré la pared vacía donde debería haber estado mi televisor. Y entonces tomé una decisión. Era hora de dejar de observar. Era hora de actuar. Al día siguiente, marqué un número que tenía guardado desde hacía 2 meses. Era el número de Genaro Ortiz, el abogado jubilado que vivía en el apartamento del 3er piso. Nos conocíamos desde hacía años. Él siempre había sido amable conmigo, educado, respetuoso. Lo que Verónica no sabía era que Genaro me debía un favor grande. Hace 5 años, su hija había llegado a la ciudad huyendo de un matrimonio violento. Llegó con 2 niños pequeños y sin dinero. Genaro estaba desesperado. No tenía dónde alojarlos. Los hoteles eran caros. Los refugios estaban llenos. Yo le ofrecí mi apartamento. Me quedé 2 meses durmiendo en casa de una amiga mientras la hija de Genaro se recuperaba. No le cobré nada. No pedí nada a cambio. Solo le di un espacio seguro para sanar. Genaro nunca lo olvidó. Cada vez que nos veíamos en el pasillo, me decía, Julieta, si algún día necesitas algo, lo que sea, solo tienes que pedirlo. Ese día había llegado. Nos encontramos en una cafetería cerca del edificio. Genaro llegó puntual, como siempre. Nos sentamos junto a la ventana. Pedí té. Él pidió café negro. Julieta, dijo con una sonrisa cálida, es un placer verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Yo respiré profundo. Y entonces le conté todo. Le conté sobre Verónica, sobre las humillaciones, sobre el dinero que había prestado y nunca recuperado, sobre los planes que había descubierto de vender mi apartamento, sobre el televisor. Genaro escuchó en silencio. Su rostro se fue endureciendo con cada palabra. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Luego sacó una libreta de su bolsillo. Necesito que me des fechas exactas, cantidades de dinero, nombres de testigos si los hay, cualquier prueba que tengas. Yo saqué un sobre de mi bolso. Dentro estaban copias de transferencias bancarias, capturas de pantalla de mensajes, correos electrónicos impresos. Genaro revisó todo con cuidado. Su expresión se volvió más seria con cada documento. Esto es suficiente para empezar, dijo finalmente. Pero necesitamos más. Necesitamos pruebas de sus intenciones. Necesitamos grabaciones. Necesitamos documentación de que están planeando apropiarse de tu propiedad. ¿Cómo consigo eso?, pregunté. Genaro se inclinó hacia adelante. ¿Confías en mí? Yo asentí. Entonces déjame ayudarte. Conozco a alguien. Un investigador privado. Discreto. Eficiente. Puede conseguir información que nosotros no podemos. Sentí un escalofrío. Esto estaba volviéndose real. Esto ya no era solo rabia contenida. Esto era acción. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. $2,000. Tal vez 3, dependiendo de cuánto tardemos. Yo tenía ese dinero. Lo tenía guardado para emergencias. Y esto era una emergencia. Una emergencia de dignidad. Hazlo, dije. Genaro asintió. Hay algo más que necesito que sepas, Julieta. Si seguimos adelante con esto, no hay vuelta atrás. Una vez que empecemos a recopilar pruebas,
Una vez que confrontemos a Verónica legalmente, tu relación con tu hijo puede cambiar para siempre. Yo ya había pensado en eso. Había pasado noches enteras pensando en eso. Pero cada vez llegaba a la misma conclusión. Hugo decidió hace años de qué lado estar, dije. Yo solo estoy decidiendo dejar de ser invisible. Genaro sonrió. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de respeto, de comprensión. Entonces comencemos. Los siguientes 2 meses fueron extraños. Por fuera, todo seguía igual. Yo visitaba a mis nietos en los horarios permitidos. Sonreía cuando Verónica hablaba. Asentía cuando Hugo contaba historias aburridas de su trabajo. Pero por dentro, estaba construyendo un caso. Estaba construyendo una bomba. El investigador que Genaro contrató se llamaba Rodrigo. Era un hombre de unos 40 años, callado, con ojos que parecían ver todo. Nos reunimos una vez en la cafetería. Me explicó cómo funcionaría todo. Voy a seguir a Verónica durante 3 semanas. Voy a documentar sus movimientos. Voy a revisar sus redes sociales. Voy a buscar cualquier evidencia de fraude, malversación o conspiración. ¿Y si no encuentras nada?, pregunté. Rodrigo sonrió. Siempre hay algo. La gente como ella siempre deja huellas. Tenía razón. 2 semanas después, Rodrigo me llamó. Su voz sonaba diferente. Emocionada. Necesito que vengas a mi oficina. Encontré algo. Fui esa misma tarde. La oficina de Rodrigo estaba en un edificio viejo del centro. Subí 3 pisos por escaleras que crujían. Toqué la puerta. Él abrió de inmediato. Adentro había una mesa llena de papeles, fotografías y una computadora portátil. Siéntate, dijo. Me senté. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Rodrigo abrió la computadora. Me mostró una serie de capturas de pantalla. Eran conversaciones de WhatsApp. Conversaciones entre Verónica y su madre. Empecé a leer. Ya convencí a Hugo de que es mejor vender el apartamento de la vieja. Dice que está en una buena zona. Podemos sacar al menos $120,000. ¿Y ella qué dice? Ella no sabe nada todavía. Hugo no se atreve a decirle. Pero ya hablé con un agente inmobiliario. En cuanto ella firme el poder notarial, vendemos. ¿Y si no firma? La vamos a convencer. Le diremos que es para su propio bien. Que necesita estar en un lugar más pequeño. Más seguro. Ya encontré un asilo que cuesta $1,000 al mes. Con lo que saquemos del apartamento, podemos pagar 3 años y quedarnos con el resto. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Leí esas palabras una y otra vez. $120,000. Asilo. Poder notarial. Estaban planeando robarme. Estaban planeando encerrarme. Estaban planeando borrarme de mi propia vida. Hay más, dijo Rodrigo. Me mostró extractos bancarios. Extractos que mostraban que el dinero que yo había enviado para los nietos había sido desviado. $3,000 que di cuando Hugo perdió su trabajo. Otros 2,000 que presté para reparaciones del carro. 1,500 para útiles escolares. Nada había ido a donde me dijeron. Todo había ido a vacaciones. A restaurantes caros. A ropa de marca. Me habían robado. Durante años. Con una sonrisa en la cara. ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo. No estaba bien. Sentía que el mundo se había volteado. Sentía que todo lo que creía saber sobre mi familia había sido una mentira. Pero asentí. Porque ya no había espacio para la tristeza. Solo para la acción. ¿Esto es suficiente?, pregunté. Más que suficiente, respondió Rodrigo. Con esto podemos demostrar intento de fraude. Conspiración para cometer abuso financiero contra un adulto mayor. Malversación de fondos. Tienes un caso sólido. ¿Qué sigue? Eso depende de ti, Julieta. ¿Quieres denunciarlos penalmente? ¿Quieres solo proteger tus bienes? ¿Quieres venganza? Yo pensé un momento. Pensé en Catalina y Emiliano. Pensé en todas las veces que Verónica me había humillado. Pensé en Hugo mirando hacia otro lado. Quiero justicia, dije. Pero no todavía.
Primero quiero que sepan lo que se siente. Quiero que experimenten lo que yo experimenté durante años. Rodrigo asintió lentamente. ¿Tienes un plan? Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Sí, dije. Tengo un plan. El plan empezó a tomar forma una semana después de mi reunión con Rodrigo. Me senté en mi cocina con Genaro y trazamos cada paso. Cada detalle. Cada movimiento tenía que ser perfecto. Lo primero que necesitas hacer, dijo Genaro mientras tomaba notas, es proteger legalmente tu apartamento. Si Verónica está planeando hacerte firmar un poder notarial, necesitamos adelantarnos. ¿Cómo? Vas a crear un fideicomiso. Vas a transferir la propiedad del apartamento a ese fideicomiso. Los beneficiarios serán Catalina y Emiliano. Tú seguirás viviendo aquí hasta que mueras, pero nadie podrá vender ni hipotecar esta propiedad sin el consentimiento de un administrador neutral. La idea me gustó. Mi apartamento estaba a salvo. Mis nietos lo heredarían. Verónica no podría tocarlo. ¿Cuánto tarda eso?, pregunté. 2 semanas si hacemos todo rápido. Necesito que juntes todos los documentos de la propiedad. Escrituras. Comprobantes de pago del impuesto predial. Todo. Esa misma tarde busqué los papeles. Estaban guardados en una caja vieja debajo de mi cama. Escrituras amarillentas de hace 30 años. Recibos de cada pago que había hecho. Este apartamento lo compré sola. Con mi trabajo. Con mi sudor. Nadie me regaló nada. Y nadie me lo iba a quitar. Mientras Genaro tramitaba el fideicomiso, yo me enfocaba en la segunda parte del plan. Necesitaba más pruebas. Necesitaba que Verónica se confesara. Necesitaba grabarla diciendo todo lo que planeaba. Rodrigo me dio un pequeño dispositivo de grabación. Era tan pequeño que cabía en la palma de mi mano. Me enseñó a usarlo. A esconderlo. A activarlo sin que nadie se diera cuenta. Lo puedes poner en tu bolso, explicó. O en el bolsillo de tu suéter. Graba hasta 6 horas continuas. La calidad de audio es excelente. Yo practiqué en mi apartamento. Grabé conversaciones imaginarias. Escuché las grabaciones. Funcionaba perfecto. Ahora solo necesitaba la oportunidad. Esa oportunidad llegó 2 semanas después. Hugo me llamó un martes por la noche. Mamá, Verónica quiere que vengas a cenar el sábado. Dice que necesitamos hablar de algo importante. Mi corazón se aceleró. Este era el momento que había estado esperando. ¿De qué quieren hablar?, pregunté, fingiendo inocencia. No sé exactamente. Algo sobre tu bienestar. Sobre el futuro. El futuro. Qué palabra tan irónica. Claro, hijo. Ahí estaré. El sábado me arreglé con cuidado. Me puse un vestido color beige y un suéter tejido. En el bolsillo del suéter escondí el dispositivo de grabación. Lo activé antes de salir de mi apartamento. Llegué a la casa de Hugo a las 7 de la noche. Verónica abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Suegra, qué bueno que vino. Pase, pase. La casa olía a comida casera. Verónica había cocinado. Eso era raro. Ella casi nunca cocinaba. Esto significaba que querían algo de mí. Hugo estaba en la sala. Se levantó cuando me vio y me dio un abrazo incómodo. Los niños no estaban. Eso también era raro. ¿Dónde están Catalina y Emiliano?, pregunté. Los mandamos con mi mamá, respondió Verónica. Queríamos que esta conversación fuera solo entre adultos. Nos sentamos a la mesa. Verónica sirvió pollo asado con verduras. Todo se veía delicioso. Todo se sentía calculado. Comimos en silencio durante los primeros minutos. Yo masticaba despacio. Observaba. Esperaba. Finalmente, Verónica dejó el tenedor sobre el plato y me miró directamente. Suegra, Hugo y yo hemos estado preocupados por usted. Ahí estaba. El comienzo. ¿Preocupados? ¿Por qué?, pregunté con la voz más suave que pude. Hugo carraspeó. Mamá, ya tienes 70 años. Vives sola en ese apartamento. Subir escaleras todos los días no puede ser bueno para ti.
Yo estoy bien, dije. No tengo problemas para subir escaleras. Verónica sonrió con esa condescendencia que ya conocía tan bien. Suegra, sabemos que usted dice que está bien. Pero nosotros la vemos. La vemos cansada. La vemos más lenta. Es natural a su edad. A su edad. Como si 70 años fuera sinónimo de inútil. ¿A dónde quieren llegar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hugo miró a Verónica. Ella asintió, dándole permiso para hablar. Como siempre. Mamá, encontramos un lugar muy lindo. Es una residencia para adultos mayores. Tiene jardines, actividades, enfermeras disponibles las 24 horas. Sería mucho más seguro para ti. Un asilo. Querían meterme en un asilo. No necesito enfermeras, dije. Estoy perfectamente sana. Por ahora, intervino Verónica. Pero ¿qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te enfermas en la noche y no hay nadie para ayudarte? Nosotros trabajamos todo el día. No podemos estar pendientes. Nadie les había pedido que estuvieran pendientes. Pero eso no importaba. ¿Y mi apartamento?, pregunté, aunque sabía perfectamente lo que venía. Verónica se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban. Ese es otro punto que queríamos discutir. Tu apartamento está en una zona excelente. Vale mucho dinero. Si lo vendes, puedes pagar la residencia durante años y todavía te sobraría dinero. Vender mi apartamento. Repetí las palabras como si no pudiera creerlas. Piénsalo, suegra. Ese lugar es muy grande para ti. Tiene 3 cuartos que no usas. Es un desperdicio. Y el dinero de la venta te daría seguridad financiera. Hugo añadió, ya hablamos con un agente inmobiliario, mamá. Dice que podemos sacar entre 120 y 130 mil dólares. Es mucho dinero. 120 mil. Exactamente la cifra que había leído en los mensajes de Verónica. ¿Ya hablaron con un agente?, pregunté. Sin consultarme primero. Verónica rió. Una risa ligera, como si yo hubiera dicho algo gracioso. Solo queríamos tener información, suegra, para poder presentarte una propuesta completa. Una propuesta. Como si mi vida fuera un negocio. No quiero vender mi apartamento, dije con firmeza. Ese apartamento lo compré yo. Lo pagué yo. Es mío. La sonrisa de Verónica se endureció. Suegra, sea razonable. A su edad, usted necesita pensar en lo práctico. Estoy siendo práctica. Y la respuesta es no. Hugo intervino con voz suave. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. No queremos que estés sola. No queremos que te pase algo y no haya nadie cerca. Tengo vecinos. Tengo amigas. No estoy sola. Verónica dejó escapar un suspiro exagerado. Suegra, sus vecinas son tan viejas como usted. ¿Qué van a hacer si usted se cae? Llamar a la ambulancia mientras usted se desangra. Las palabras eran crueles, diseñadas para asustarme, para hacerme sentir vulnerable. Pero yo ya no era vulnerable. Ya no era la mujer que tragaba humillaciones. No voy a vender mi apartamento, repetí. Y no voy a ir a ninguna residencia. Verónica golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido me hizo saltar. Por Dios, suegra, ¿por qué tiene que ser tan terca? Estamos tratando de ayudarla. No necesito su ayuda. Claro que la necesita. Usted está vieja. Ya no puede cuidarse sola. Es hora de que acepte la realidad. Hugo puso una mano sobre el brazo de Verónica. Cariño, cálmate. Pero Verónica no se calmaba. Se levantó de la silla. Empezó a caminar de un lado a otro de la cocina. ¿Sabes qué es el problema, Hugo? Que tu mamá siempre ha sido así. Egoísta. Pensando solo en ella. Sin importarle que nosotros tengamos planes. Sin importarle que necesitemos ese dinero. Ahí estaba. La verdad finalmente saliendo. ¿Necesitan ese dinero?, pregunté. ¿Para qué? Verónica se dio vuelta. Me miró con ojos llenos de frustración. Para vivir.
para darles una mejor vida a tus nietos, para no estar siempre contando centavos. Yo les di dinero, dije. Les di más de $6,000 en los últimos años. ¿Qué pasó con ese dinero? Silencio. Verónica miró a Hugo. Hugo miró al piso. Ese dinero se usó en cosas necesarias, dijo Verónica finalmente. ¿Cómo qué? Eso no es asunto suyo. Es mi asunto si es mi dinero. Verónica rió. Una risa amarga. ¿Su dinero? Suegra, ese dinero lo dio voluntariamente. Nadie se lo pidió. Usted quiso hacérsela generosa. Ahora no puede reclamarlo. Sentí como la rabia subía por mi pecho. Pero la contuve. Necesitaba que siguiera hablando. Necesitaba que dijera más. Tienen razón, dije con voz tranquila. Yo di ese dinero voluntariamente. Porque amo a mi familia. Porque creí que lo necesitaban. Y lo necesitábamos, dijo Hugo débilmente. ¿Lo necesitaban para irse de vacaciones a la playa?, pregunté. Porque vi las fotos en Facebook. Verónica se puso rígida. Todos necesitamos descansar a veces. Claro, con mi dinero. Ya basta, gritó Verónica. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Hugo, dile a tu mamá que firme los papeles del poder notarial o esto se va a poner feo. Poder notarial. Finalmente lo había dicho en voz alta. ¿Qué papeles?, pregunté. Hugo sacó un sobre de un cajón. Lo puso sobre la mesa. Mamá, es solo una formalidad. Un poder notarial nos permitiría manejar tus asuntos legales si algún día no puedes hacerlo tú misma. Y necesitan eso ahora. Es preventivo, dijo Verónica. Para estar preparados. Preparados para vender mi apartamento. Preparados para encerrarme. Preparados para borrarme. No voy a firmar eso, dije. Verónica soltó una risa seca. Claro que va a firmar. Tarde o temprano. Porque no tiene otra opción. Siempre hay opciones. No a su edad. No cuando depende de nosotros. Yo no dependo de ustedes. Verónica se inclinó sobre la mesa. Su rostro estaba a centímetros del mío. Suegra, escúcheme bien. Usted va a firmar esos papeles. Va a vender ese apartamento. Y va a irse a esa residencia. Porque si no lo hace voluntariamente, vamos a demostrar que ya no está en sus facultades mentales. Vamos a conseguir que un juez lo ordene. Amenazas. Finalmente mostraba sus verdaderos colores. Me levanté de la silla. Tomé mi bolso. Mi mano tocó el dispositivo de grabación en el bolsillo del suéter. Seguía grabando. Había grabado todo. Me voy, dije. Siéntese, ordenó Verónica. No. Caminé hacia la puerta. Hugo me siguió. Mamá, espera. Podemos hablar de esto con calma. Me di vuelta. Lo miré a los ojos. Hugo, eres mi hijo. Te di la vida. Te crié sola después de que tu padre murió. Trabajé 3 empleos para que tuvieras comida y ropa. Y ahora me estás pidiendo que firme papeles para que tu esposa pueda robarme todo lo que tengo. Hugo bajó la mirada. No dijo nada. Como siempre. Salí de esa casa y caminé 3 cuadras antes de permitirme temblar. Me senté en una banca del parque. Saqué el dispositivo de grabación. Lo apagué. Lo tenía todo. Cada palabra. Cada amenaza. Cada confesión. Llamé a Genaro. ¿Cómo te fue?, preguntó. Tengo todo, dije. Tengo todo lo que necesitamos. La mañana después de esa cena, me desperté con un propósito más claro que nunca. Me senté en mi cama y escuché la grabación completa. Cada palabra de Verónica. Cada silencio cobarde de Hugo. Todo estaba ahí, perfectamente documentado. Llamé a Genaro a las 9 de la mañana. Nos encontramos en su apartamento 1 hora después. Rodrigo también estaba ahí. Escuchen esto, dije, y puse la grabación. Los 2 hombres permanecieron en silencio mientras las voces llenaban la habitación. Verónica amenazando. Hugo permitiendo. Mis respuestas firmes pero controladas. Cuando terminó, Genaro se recostó en su silla. Esto es oro, Julieta.
Con esto podemos demostrar intento de coacción, abuso financiero, conspiración para cometer fraude. ¿Es suficiente para protegerme?, pregunté. Es suficiente para destruirlos legalmente si quieres, respondió Rodrigo. Pero dijiste que querías algo más. Dijiste que querías que sintieran lo que tú sentiste. Tenía razón. La justicia legal era importante, pero no era suficiente. Yo había pasado años sintiéndome pequeña, invisible, humillada. Quería que ellos también lo sintieran. Necesito un plan, dije. Algo que los exponga frente a todos. Frente a la familia. Frente a sus amigos. Quiero que todos sepan quiénes son realmente. Genaro asintió lentamente. ¿Estás pensando en un evento público? Sí, pero necesito que sea en un momento donde no puedan escapar. Donde todos los que importan estén presentes. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay de Navidad? Faltan 3 meses. Es tiempo suficiente para preparar todo. Y sé que tu familia siempre se reúne en Navidad. La idea empezó a tomar forma en mi mente. Navidad. La época del año donde todos fingen que son una familia perfecta. Donde Verónica invita a su madre y sus hermanas para presumir. Donde Hugo trata de ser el anfitrión alegre. La cena de Navidad siempre es en mi apartamento, dije. Es tradición desde hace años. Verónica odia venir aquí, pero lo hace porque su familia espera esa reunión. Perfecto, dijo Genaro. Entonces organizas la cena como siempre. Invitas a todos. Y ese día, cuando todos estén reunidos, presentas las pruebas. ¿Cómo? Rodrigo sonrió. ¿Recuerdas el televisor que te robaron? El de $8,000. Lo recordaba. ¿Cómo olvidarlo? Verónica lo tiene en casa de su madre, continuó Rodrigo. Pero apuesto a que para Navidad va a querer traerlo de vuelta. Va a querer usarlo para la cena. Para verse generosa frente a su familia. Tenía razón. Conocía a Verónica. Ella haría exactamente eso. Traería el televisor como si fuera un gesto noble. Como si finalmente estuviera siendo buena con la pobre suegra vieja. Podemos usar ese televisor para mostrar todo, dijo Genaro. Videos. Documentos. Grabaciones. Todo proyectado en pantalla grande para que todos lo vean. La imagen me llenó de una satisfacción oscura. Verónica sentada en mi sala, rodeada de su familia, viendo cómo todas sus mentiras se proyectan en el mismo televisor que me robó. Me gusta, dije. Pero necesito más tiempo. Necesito asegurarme de que todo esté perfecto. De que tengo todas las pruebas necesarias. Los siguientes 3 meses fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo parecía normal. Seguía visitando a mis nietos. Seguía sonriendo cuando veía a Hugo. Seguía siendo la abuela silenciosa y obediente. Pero por dentro, estaba en guerra. Genaro completó el fideicomiso. Mi apartamento ahora estaba legalmente protegido. Catalina y Emiliano eran los beneficiarios. Verónica nunca podría tocarlo, sin importar lo que hiciera. Rodrigo siguió investigando. Encontró más pruebas. Encontró que Verónica había usado mi nombre para abrir una tarjeta de crédito el año anterior. Había gastado $3,000 y nunca la había pagado. Mi crédito estaba arruinado y yo ni siquiera lo sabía. Encontró emails donde Verónica le contaba a sus amigas sobre sus planes. La vieja no va a durar mucho más. Cuando se vaya, nos quedamos con todo. Cada descubrimiento era un golpe. Pero también era combustible. Combustible para lo que estaba por venir. Un mes antes de Navidad, Hugo me llamó. Mamá, Verónica quiere saber si podemos hacer la cena de Navidad en tu apartamento este año. Como siempre. Tuve que morderme la lengua para no reír. Por supuesto que quería. Necesitaba ese escenario para su performance anual de Nuera Perfecta. Claro, hijo, dije con voz dulce. Sería un honor. Genial. Y mamá. Verónica quiere traer el televisor. El que los niños te regalaron. Dice que quiere que lo tengas para que lo disfrutes en Navidad. Ahí estaba. Exactamente como Rodrigo había predicho. Qué detalle de su parte, dije, y esta vez sí dejé escapar una pequeña sonrisa. 2 semanas antes de Navidad, fui a visitar a Catalina y Emiliano.
Los llevé a tomar helado. Nos sentamos en una heladería cerca de su escuela. Abuela, ¿estás bien?, preguntó Catalina. Te ves diferente. ¿Diferente cómo? No sé. Más fuerte. Emiliano asintió. Sí. Como si algo hubiera cambiado. Estos niños me conocían mejor que nadie. Podían ver lo que otros no veían. Algo sí cambió, admití. Pero no puedo contarles todavía. Solo necesito que confíen en mí. Siempre confiamos en ti, abuela, dijo Emiliano. Y necesito que sepan algo más, continué. Sin importar lo que pase en Navidad, ustedes dos son lo más importante para mí. Los amo más que a nada en este mundo. Y todo lo que estoy haciendo es para protegerlos también. Catalina me tomó de la mano. Abuela, ¿va a pasar algo en Navidad? Sí, dije. Algo va a pasar. Pero va a estar bien. Confíen en mí. Los dos asintieron, aunque vi preocupación en sus ojos. Una semana antes de Navidad, Genaro, Rodrigo y yo nos reunimos por última vez. Revisamos todo el material. Teníamos las grabaciones de audio de la cena donde Verónica me amenazó, los extractos bancarios mostrando el dinero desviado, los mensajes entre Verónica y su madre, planeando vender mi apartamento, las pruebas de la tarjeta de crédito fraudulenta, los emails donde hablaba de mí como si ya estuviera muerta, fotografías de sus vacaciones pagadas con mi dinero. Todo estaba organizado en una presentación de video. Rodrigo había editado todo profesionalmente. Duraba exactamente 18 minutos. 18 minutos que cambiarían todo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Genaro. Una vez que aprietes ese botón, no hay vuelta atrás. Yo había pensado en eso cada día durante 3 meses. Había imaginado ese momento cientos de veces. Había sopesado las consecuencias. Estoy segura, dije. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Rodrigo me enseñó cómo funcionaría todo. El televisor se conectaría a una memoria USB que yo escondería. En el momento exacto, yo sacaría el control remoto y reproduciría el video. Simple. Efectivo. Devastador. La noche antes de Navidad casi no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi cuarto, pensando en todo lo que estaba por venir, pensando en las caras de todos cuando vieran la verdad. Pensé en Hugo, mi hijo, el niño que había criado sola, el hombre que había elegido el silencio sobre su propia madre. Me dolía lo que esto le haría, pero él había tomado su decisión hace años. Ahora yo estaba tomando la mía. Pensé en Verónica, en su arrogancia, en su crueldad disfrazada de preocupación, en todos los años que me había hecho sentir invisible. Mañana ella sería la invisible. Ella sería la humillada. Pensé en mis nietos, en Catalina y Emiliano. Ellos merecían saber la verdad. Merecían ver que su abuela no era débil, que su abuela podía defenderse. Me levanté de la cama a las 5 de la mañana. Me di un baño largo. Me arreglé con cuidado. Me puse un vestido color vino que había comprado especialmente para esta ocasión. Me maquillé. Me peiné. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había sido 6 meses atrás. Esta mujer tenía fuego en los ojos. Esta mujer tenía poder. A las 9 de la mañana empecé a cocinar. Preparé el pavó. Hice el relleno. Cociné las papas. Horneé el pan. Todo tenía que ser perfecto. Esta sería la última cena de Navidad que esta familia tendría junta. Tenía que ser memorable. A las 2 de la tarde, Hugo llegó con el televisor. Lo cargó entre él y un amigo. Lo instalaron en la sala, justo frente a donde todos se sentarían. Mamá, Verónica dice que este es tu regalo de Navidad, dijo Hugo. Quiere que sepas que siempre pensó devolvértelo. Mentiras. Pero sonreí. Qué amable de su parte. Cuando se fueron a buscar más cosas del carro, saqué la memoria USB de mi bolsillo. La conecté en la entrada del televisor. La escondí detrás de una planta. Nadie la vería. Pero yo sabía que estaba ahí, esperando. A las 6 de la tarde empezaron a llegar todos. La madre de Verónica.
sus 2 hermanas, Hugo, Verónica, los niños, Amelia, mi vecina, a quien había invitado como testigo. Todos se sentaron alrededor de la mesa. Todos sonreían. Todos fingían que éramos una familia feliz. Verónica estaba radiante. Usaba un vestido color esmeralda y joyas caras. Se movía por mi apartamento como si fuera suyo. Servía vino. Contaba chistes. Era la anfitriona perfecta en mi propia casa. Cenamos. Hablamos. Reímos. Yo observaba todo como si estuviera viendo una obra de teatro. Como si no fuera real. Después de la cena, cuando todos estaban satisfechos y relajados, Verónica se levantó con una copa de vino en la mano. «Quiero hacer un brindis», dijo. Todos levantaron sus copas. Por la familia. Por estar juntos. Y especialmente por mi suegra, que nos abre su casa cada año. Todos brindaron. Todos bebieron. Yo solo sonreí. Porque sabía que en 5 minutos, ese brindis sonaría muy diferente. Después del brindis, todos se movieron a la sala. Verónica insistió en que nos sentáramos a ver fotos familiares en el televisor. Para recordar los buenos momentos, dijo con esa sonrisa perfecta que había practicado durante años. ¡Qué irónico! Ella quería usar mi televisor robado para mostrar su versión falsa de nuestra familia. Pero yo tenía otros planes. Me senté en mi sillón favorito. El mismo sillón donde había pasado noches enteras llorando. El mismo sillón donde había planeado este momento. Desde aquí tenía vista perfecta de todos. La madre de Verónica estaba a su derecha, presumiendo de un collar nuevo. Las hermanas de Verónica conversaban sobre sus vacaciones recientes. Hugo servía más vino, siempre el camarero silencioso en su propia familia. Catalina y Emiliano estaban sentados en el suelo, cerca de mí. Emiliano me miró con esos ojos que siempre veían demasiado. Me preguntó en voz baja: «Abuela, ¿estás nerviosa?» «No, mi amor», respondí. «Estoy en paz». Y era verdad. Después de meses de preparación, después de años de humillación, finalmente estaba en paz. Porque sabía que en unos minutos, todo cambiaría. Verónica conectó su teléfono al televisor. Empezó a pasar fotos. Navidades pasadas. Cumpleaños. Viajes a la playa. En cada foto, ellos sonreían. Lucían perfectos. Lucían felices. «Miren esta», dijo Verónica, señalando una foto de hace 2 años. Fue cuando fuimos a Cancún. ¿Se acuerdan? ¡Qué viaje tan hermoso! Su madre asintió. Ustedes siempre saben cómo disfrutar la vida. Yo recordaba ese viaje. Fue 2 meses después de que les presté $2,000 para reparar el techo que tenía goteras. Goteras que nunca existieron. Dinero que se convirtió en piñas coladas y hoteles frente al mar. Verónica siguió pasando fotos. Cada una era otra mentira. Otra actuación. Otro recordatorio de cómo me habían usado durante años. Y esta es del cumpleaños de Hugo el año pasado, continuó. Miren el restaurante donde comimos. Fue divino. Yo recordaba ese día también. Me habían dicho que era una cena familiar íntima. Cuando llegué, descubrí que era solo para amigos de Verónica. Yo no estaba invitada. Hugo me llamó después para disculparse. Fue un malentendido, mamá. Siempre eran malentendidos. Después de 20 minutos de fotos, Verónica finalmente apagó su teléfono. Bueno, creo que ya vimos suficientes recuerdos hermosos. Hay más recuerdos que ver, dije. Todos se voltearon hacia mí. Verónica levantó una ceja. Disculpa, suegra. Me levanté de mi sillón. Caminé hacia donde había escondido el control remoto del televisor. Lo tomé con mano firme. Yo también preparé algo para mostrar esta noche, dije. Algo que creo que todos deberían ver. Verónica rió nerviosa. Suegra, no sabía que usted sabía usar estas tecnologías. Aprendí muchas cosas en los últimos meses, respondí. Hugo se puso de pie. Mamá, ¿qué está pasando? Siéntate. Hugo. Todos siéntense. Esto no tomará mucho tiempo. Había algo en mi voz que hizo que todos obedecieran. Hasta Verónica se sentó,
aunque sus ojos mostraban confusión mezclada con algo parecido al miedo. Apunté el control remoto al televisor. Presioné el botón para cambiar de entrada. La pantalla se puso negra por un segundo. Luego apareció un título en letras blancas. La verdad sobre Verónica Márquez. Verónica se puso pálida. ¿Qué es esto? Es la verdad, dije simplemente. Algo que esta familia necesita ver. Hugo se levantó de nuevo. Mamá, apaga eso. No sé qué estás haciendo, pero... Siéntate, Hugo, repetí. Esta vez mi voz era más dura. O te juro que voy a mostrar tu parte también. Él se sentó. Todos estaban en silencio ahora. Hasta los niños habían dejado de moverse. Presioné play. La pantalla mostró primero los extractos bancarios. Números. Fechas. Transferencias de mi cuenta a la de Hugo y Verónica. $3,000 en marzo de 2022. 2,000 en agosto de 2022. 1,500 en enero de 2023. Al lado de cada transferencia, aparecían las razones que me habían dado. Reparación del techo. Emergencia médica de Catalina. Carro descompuesto. Y luego aparecían las fotos de sus redes sociales de esas mismas fechas. Cancún. Restaurantes caros. Ropa de diseñador. Joyas. La madre de Verónica miró a su hija. Verónica. Esto es ridículo, dijo Verónica, pero su voz temblaba. Suegra, no sé qué está tratando de hacer, pero... Silencio, dije. Todavía hay más. El video continuó. Ahora mostraba capturas de pantalla de mensajes. Los mensajes entre Verónica y su madre que Rodrigo había conseguido. Ya convencí a Hugo de que es mejor vender el apartamento de la vieja. Todos en la sala se quedaron sin aire. La madre de Verónica se llevó una mano a la boca. Hugo se puso de pie, mirando la pantalla como si no pudiera creer lo que veía. Podemos sacar al menos $120,000. Las hermanas de Verónica intercambiaron miradas. Una de ellas susurró, Dios mío. Ya encontré un asilo que cuesta $1,000 al mes. Podemos pagar 3 años y quedarnos con el resto. Verónica se levantó del sofá. Apaga eso. No tienes derecho. Siéntate, dije. Y había tanto hielo en mi voz que ella obedeció. El video siguió. Ahora mostraba más mensajes. Mensajes donde Verónica me llamaba carga. Donde decía que yo era senil. Donde planeaba declararme incapaz mentalmente. La vieja no va a durar mucho más. Cuando se vaya, nos quedamos con todo. Hugo tenía lágrimas en los ojos. Verónica, esto es real. Ella no respondió. Solo miraba la pantalla con horror. Luego vino la parte de la grabación de audio. La cena de hace 3 meses. Mi voz, clara y tranquila, preguntando sobre el poder notarial. La voz de Verónica, llena de amenazas. Usted va a firmar esos papeles. Va a vender ese apartamento. Y va a irse a esa residencia. Porque si no lo hace voluntariamente, vamos a demostrar que ya no está en sus facultades mentales. La sala estaba en silencio total. Solo se escuchaba el audio del televisor. La voz de Verónica amenazándome. La voz de Hugo sin defenderme. Mi voz firme, negándome. Cuando el audio terminó, apareció más información. La tarjeta de crédito que Verónica había abierto a mi nombre. Los $3,000 gastados. El reporte de crédito arruinado. Verónica usó mi identidad para abrir una tarjeta de crédito, expliqué mientras todos miraban la pantalla. Gastó $3,000 en ropa y restaurantes. Nunca pagó un centavo. Mi crédito está destruido. La madre de Verónica se puso de pie. ¿Hiciste qué? Verónica finalmente encontró su voz. Pero era una voz diferente. Desesperada. Mamá, ella está manipulando todo. Está sacando las cosas de contexto. ¿Contexto?, preguntó una de sus hermanas. ¿Qué contexto hace que esté bien robarle a tu suegra? El video continuó. Ahora mostraba emails. Emails entre Verónica y sus amigas. Emails donde se burlaba de mí. Donde contaba cómo me manipulaba. Donde planeaba mi futuro sin consultarme. La vieja es tan fácil de manejar.
Le digo que es por su bien y cree todo. Catalina empezó a llorar. Emiliano la abrazó, pero sus ojos no dejaban de mirar a su madre con algo que nunca había visto antes. Decepción. Rabia. Hugo se acercó a Verónica. ¿Cómo pudiste? Tú lo sabías. Gritó Verónica. Tú sabías de los planes. Tú estuviste de acuerdo. Hugo negó con la cabeza. Yo pensé que solo estábamos preocupados por ella. No sabía que ibas a hacer esto. Mentiroso. Verónica se volvió hacia mí. Usted planeó esto. Usted nos tendió una trampa. Yo solo documenté la verdad, respondí. Tú hiciste todo lo demás. El video estaba llegando a su fin. La última parte mostraba documentos legales. El fideicomiso que había creado. La transferencia de mi apartamento a nombre de mis nietos. Las órdenes de restricción que Genaro había preparado y que solo faltaba activar. En la pantalla aparecieron las palabras finales. Este apartamento ahora pertenece legalmente a un fideicomiso a nombre de Catalina y Emiliano Salas. No puede ser vendido, hipotecado o transferido sin el consentimiento del administrador neutral. Cualquier intento de coacción o fraude será reportado a las autoridades correspondientes. La pantalla se puso negra. Nadie habló durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, la madre de Verónica rompió el silencio. Se levantó y miró a su hija con una expresión que nunca le había visto. Vergüenza. Asco. Verónica, ¿qué has hecho? Verónica abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Una de sus hermanas se levantó también. No puedo creer que seas capaz de esto. ¿Robarle a una mujer de 70 años? A la abuela de tus hijos. No entienden, gritó Verónica. Nosotros necesitábamos ese dinero. Tenemos deudas. Tenemos gastos. ¿Y eso justifica el fraude?, preguntó su otra hermana. Eso justifica abrir tarjetas de crédito con su identidad. Verónica se volvió hacia Hugo, buscando apoyo. Pero Hugo solo la miraba como si estuviera viendo a una extraña. Hugo, suplicó Verónica. Di algo. Defiéndeme. Hugo negó con la cabeza lentamente. No puedo defender esto, Verónica. No puedo. Verónica se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas ahora. Lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Usted destruyó mi familia, dijo. No, respondí con calma. Tú destruiste tu familia. Yo solo mostré la verdad. Se hizo otro silencio. Todos me miraban ahora. Esperando. Preguntándose qué vendría después. Yo caminé hacia el centro de la sala. Miré a cada persona presente. Mi familia. Los amigos de Verónica. Mis nietos. He pasado 8 años siendo invisible en mi propia familia, dije. 8 años aceptando humillaciones. 8 años siendo tratada como si mi única función fuera dar dinero y luego desaparecer. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Pero ya no voy a ser invisible. Ya no voy a callar. Ya no voy a permitir que nadie me trate como si no tuviera valor. Miré a Verónica directamente. Te robaste mi televisor. Te robaste mi dinero. Intentaste robarme mi casa. Pero hay algo que nunca podrás robarme. Mi dignidad. Esa la recuperé yo sola. El silencio después de mis palabras era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Nadie se movía. Nadie respiraba. Todos simplemente me miraban como si acabaran de ver a una mujer resucitar de entre los muertos. Porque en cierto modo, eso era exactamente lo que había pasado. La madre de Verónica fue la primera en moverse. Se levantó, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia su hija. No te crié para esto, Verónica. No te crié para ser una ladrona. Las palabras cayeron como piedras. Verónica abrió la boca para responder, pero su madre ya había salido, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en todo el apartamento. Una de las hermanas de Verónica se levantó también. Yo tampoco puedo quedarme aquí. Esto es demasiado. La otra hermana la siguió, pero antes de irse se acercó a mí. Me tomó de las manos. Señora Julieta, lo siento mucho.
Si hubiera sabido lo que mi hermana estaba haciendo, yo habría dicho algo. Yo asentí. Lo sé, mi niña. Esto no es tu culpa. Cuando se fueron, solo quedamos Hugo, Verónica, los niños, mi vecina Amelia y yo. Verónica estaba de pie en medio de la sala, con los brazos cruzados, temblando. No sé si era de rabia o de miedo. Tal vez ambas cosas. ¿Estás contenta ahora?, me preguntó con voz venenosa. ¿Destruiste mi relación con mi familia? ¿Te sientes poderosa? Me siento libre, respondí. Libre. Verónica rió, pero era una risa quebrada, histérica. Le acabas de enseñar a toda mi familia que soy una ladrona. Le acabas de enseñar a mis hijos que su madre es un monstruo. Yo no les enseñé nada, dije con calma. Tú les enseñaste con tus acciones. Yo solo les mostré la verdad que tú habías escondido. Verónica se volvió hacia Hugo. ¿Y tú qué? ¿Vas a quedarte ahí parado sin decir nada? ¿Vas a dejar que tu madre me humille así? Hugo tenía la mirada perdida en el piso. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Verónica, abriste una tarjeta de crédito con el nombre de mi madre. Robaste su dinero. Planeaste vender su apartamento sin su consentimiento. Por nosotros, gritó Verónica. Todo lo hice por nosotros. Por nuestra familia. Porque tú no ganas lo suficiente. Porque necesitábamos dinero. Entonces debimos trabajar más, respondió Hugo. Debimos hacer sacrificios. No robarle a mi madre. Tu madre tiene más de lo que necesita. Vive sola en un apartamento de 3 habitaciones. ¿Para qué necesita todo ese espacio? Porque es suyo, dijo Hugo, y esta vez su voz fue más firme. Porque lo pagó con su trabajo. Porque se lo ganó. Verónica lo miró como si no lo reconociera. ¿Ahora te vas a poner de su lado? Después de todo lo que hemos planeado juntos. Yo nunca planeé robarle, Verónica. Yo pensé que solo estábamos preocupados por su bienestar. Mentiroso. Sabías exactamente lo que estábamos haciendo. Hugo finalmente levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos. Tienes razón. Lo sabía. Y por eso soy tan culpable como tú. Se volvió hacia mí. Caminó hasta donde yo estaba y se arrodilló frente a mí. Un hombre de 42 años, arrodillado como un niño. Mamá, perdóname. Perdóname por no defenderte. Perdóname por ser tan cobarde. Perdóname por elegir la comodidad sobre la verdad. Yo miré a mi hijo. Este hombre que había criado sola. Este hombre que había aprendido a ser invisible en su propia vida. Este hombre que había fallado cuando más lo necesitaba. Puse una mano sobre su cabeza. Hugo, te perdono. Pero perdonarte no significa que olvidaré. Y no significa que las cosas vayan a volver a ser como antes. Lo sé, sollozó. Lo sé y lo acepto. Catalina se acercó a mí. Su rostro estaba lleno de lágrimas. Abuela, lo siento tanto. Siento no haber visto lo que mamá estaba haciendo. La abracé fuerte. Tú no tienes nada de qué disculparte, mi amor. Nada de esto es tu culpa. Emiliano también se acercó. No dijo nada, solo se unió al abrazo. Los 3 permanecimos así, unidos, mientras el mundo alrededor nuestro se desmoronaba. Verónica observaba la escena con ojos llenos de odio. Perfecto. Simplemente perfecto. Ahora soy la villana y ustedes son la familia feliz. Me separé de mis nietos y la miré directamente. Verónica, tú hiciste tus elecciones. Durante años elegiste la mentira. Elegiste el engaño. Elegiste verte a ti misma como víctima en lugar de asumir responsabilidad. ¿Y tú qué elegiste?, escupió. ¿Elegiste venganza? ¿Elegiste destruirme frente a todos? Elegí dignidad, respondí. Elegí verdad. Elegí dejar de ser invisible. Verónica negó con la cabeza. Esto no termina aquí. Voy a conseguir un abogado. Voy a demostrar que esas grabaciones son ilegales. Las grabaciones son completamente legales, interrumpió Genaro, que había estado en silencio hasta ahora. Todos se voltearon a mirarlo. En este estado,
Solo se necesita el consentimiento de una parte para grabar una conversación. Julieta tenía todo el derecho de grabar lo que quisiera en su propia casa. Verónica palideció. ¿Quién es usted? Genaro Ortiz, abogado y vecino de Julieta. Y si decides proceder legalmente contra ella, te puedo asegurar que no vas a ganar. Tenemos documentación sólida de fraude, robo de identidad y conspiración para cometer abuso financiero contra un adulto mayor. Abuso financiero. Verónica rió amargamente. Ella tiene más dinero del que necesita. Eso no te da derecho a robárselo, dijo Genaro con voz fría. Y si quieres que esto se convierta en un caso criminal, adelante. Pero te advierto que las consecuencias serán mucho peores para ti que para Julieta. Verónica miró a Hugo, buscando apoyo. Pero Hugo solo negaba con la cabeza, derrotado. Vámonos, dijo Verónica finalmente. Hugo, toma tus cosas. Nos vamos. Hugo se levantó lentamente. Miró a sus hijos. Luego me miró a mí. Los niños pueden quedarse si quieren, dijo en voz baja. Catalina y Emiliano intercambiaron miradas. Luego Catalina habló. Queremos quedarnos con la abuela esta noche. Verónica giró bruscamente. ¿Qué? Queremos quedarnos aquí, repitió Emiliano. Ustedes vienen conmigo ahora, ordenó Verónica. No, dijo Catalina con voz firme. No vamos. Verónica caminó hacia sus hijos, pero yo me interpuse. No dije nada. Solo me paré entre ella y mis nietos. Verónica me miró con tanto odio que podía sentirlo quemando. Esto no termina aquí, vieja. Te juro que esto no termina aquí. Sí termina, dije con calma. Termina exactamente aquí. Verónica tomó su bolso y salió del apartamento dando un portazo. Hugo me miró una última vez antes de seguirla. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Respeto. Tal vez incluso admiración. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en el sofá. Todo mi cuerpo temblaba. La adrenalina que me había sostenido durante la última hora finalmente se estaba disipando. Amelia se acercó y me puso una mano en el hombro. Julieta, fuiste increíble. Me siento destruida, admití. Estás liberada, corrigió. Hay una diferencia. Catalina y Emiliano se sentaron a cada lado de mí. Los tres permanecimos en silencio por un largo rato. Afuera, la ciudad celebraba Navidad. Fuegos artificiales explotaban en la distancia. Gente reía. Música sonaba. Y aquí dentro, en mi pequeño apartamento, algo había terminado. Una era completa de mi vida había llegado a su fin. Abuela, dijo Catalina finalmente, ¿qué va a pasar ahora? No lo sé, mi amor, respondí honestamente. Pero sé que vamos a estar bien. ¿Papá y mamá van a divorciarse?, preguntó Emiliano. No lo sé. Esa es una decisión que ellos tienen que tomar. ¿Podemos seguir viéndote?, preguntó Catalina con voz pequeña. La abracé más fuerte. Siempre. Ustedes siempre pueden verme. Pase lo que pase con sus padres, yo siempre voy a estar aquí para ustedes. Emiliano me miró con esos ojos sabios que tenía. Abuela, ¿por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué no dijiste nada antes? Era una buena pregunta. Una pregunta que yo misma me había hecho cientos de veces. Porque tenía miedo, admití. Tenía miedo de perder a mi familia. Tenía miedo de quedarme sola. Tenía miedo de que si hablaba, las cosas empeoraran. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora sé que el silencio duele más que la verdad. Ahora sé que estar sola con dignidad es mejor que estar acompañada con humillación. Catalina apoyó su cabeza en mi hombro. Estoy orgullosa de ti, abuela. Esas palabras me rompieron de una manera que ninguna de las crueldades de Verónica había logrado. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por todo lo que había soportado. Lloré por la mujer que había sido y por la mujer en la que me había convertido. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente, después de tantos años, había dicho basta. Había trazado una línea. Había recuperado mi voz. Esa noche, Catalina y Emiliano durmieron en las habitaciones de huéspedes que Verónica siempre decía que yo no necesitaba. Amelia se fue a su apartamento después de asegurarse de que yo estaba bien.
Me quedé sola en la sala, mirando el televisor apagado. El televisor que había sido el detonante de todo esto. El televisor de $8,000 que mis nietos compraron con amor y que Verónica robó con codicia. Ahora estaba de vuelta en mi casa. Pero ya no importaba. Porque había aprendido que los objetos no tienen valor real. Lo que tiene valor es la dignidad, el respeto, la verdad. Me levanté y fui a mi cuarto. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba cansada. Tenía arrugas profundas. Tenía el cabello gris. Tenía 70 años de vida marcados en cada línea de su rostro. Pero también tenía algo nuevo. Tenía fuerza en los ojos. Tenía determinación en la mandíbula. Tenía poder en la postura. Esta mujer ya no era invisible. Esta mujer había peleado por sí misma. Y esta mujer había ganado. Los días después de Navidad fueron extraños. Hugo me llamó 3 veces. Yo no contesté las 2 primeras. A la tercera, respondí: «Mamá, necesitamos hablar». «Habla». «No por teléfono. Por favor. ¿Puedo ir a verte?» Acepté. Vino solo 2 días después. Se veía demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Nos sentamos en la cocina. Le serví café. Ninguno lo tocó. Verónica se fue, dijo finalmente. Se fue a casa de su madre. Dice que necesita tiempo para pensar. Yo no dije nada. Solo esperé. Los niños están conmigo. Bueno, la mitad del tiempo. La otra mitad quieren estar aquí contigo. Pueden estar aquí cuando quieran, dije. Hugo asintió. Se frotó la cara con las manos. Mamá, fui un cobarde. Durante años fui un cobarde. Lo sé. No te defendí cuando debía hacerlo. Dejé que Verónica te tratara como si no importaras. Dejé que te robara. Dejé que planeara destruir tu vida. Lo sé, repetí. Hugo levantó la mirada. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedes estar tan calmada? ¿Cómo puedes mirarme sin odiarme? Porque ya gasté mi rabia, respondí. Ya hice lo que tenía que hacer. Ahora solo queda decidir qué sigue. ¿Qué sigue para nosotros? Tomé un sorbo de café. Estaba frío. Eso depende de ti, Hugo. Yo ya tomé mis decisiones. Ya protegí mi futuro. Ya recuperé mi dignidad. Ahora tú tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser. Quiero ser mejor, dijo. Quiero ser el hijo que merecías tener. Entonces sé mejor. No con palabras. Con acciones. Hugo asintió. Se levantó para irse. En la puerta se volvió. El fideicomiso que creaste. El que deja el apartamento a los niños. Fue brillante. Fue necesario. Verónica está furiosa. Dice que va a pelear legalmente. Que pelee. No va a ganar. Hugo sonrió tristemente. Nunca te vi venir, mamá. Nunca pensé que fueras capaz de todo esto. Yo tampoco, admití. Pero resulta que cuando te empujan lo suficiente, descubres de qué estás hecha. Después de que se fue, llamé a Genaro. Nos reunimos en su apartamento esa misma tarde. Verónica contrató un abogado, me informó. Está tratando de impugnar el fideicomiso. Dice que lo creaste bajo coacción. Que no estabas en tus facultades mentales. Me reí. No pude evitarlo. ¿Coacción? Ella me acusa de coacción. La ironía no se le escapa a nadie, dijo Genaro. Pero tenemos que tomar esto en serio. Necesito que te hagas una evaluación psicológica. Necesitamos demostrar que estás completamente cuerda y que tomaste estas decisiones con claridad mental. Hice la evaluación una semana después. Un psicólogo me hizo preguntas durante 2 horas. Me pidió que resolviera problemas, que recordara fechas, que explicara mis decisiones. Al final, me dio un apretón de manos. Señora Julieta, usted está más lúcida que la mayoría de personas de 30 años que veo. El reporte llegó 3 días después. Genaro lo leyó y sonrió. Esto es perfecto. Con esto, cualquier argumento de incapacidad mental queda destruido.
Pero Verónica no se dio por vencida. Su abogado envió cartas amenazando con demandas, exigiendo compensación por daño emocional, pidiendo que se anulara el fideicomiso. Genaro respondió cada carta con documentación sólida. Las grabaciones, los extractos bancarios, las pruebas del fraude. Cada vez que Verónica atacaba, nosotros contraatacábamos con evidencia irrefutable. Finalmente, 2 meses después de Navidad, el abogado de Verónica llamó a Genaro. Mi clienta está dispuesta a llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Genaro. Ella retira todas las demandas contra la señora Julieta. A cambio, la señora Julieta no presenta cargos criminales por el fraude de la tarjeta de crédito. Genaro me miró. Yo pensé un momento. Acepto, dije, pero con una condición adicional. ¿Cuál? Verónica firma un documento donde renuncia a cualquier derecho sobre mi propiedad, mis bienes y mi futuro, y acepta que mis nietos pueden visitarme cuando quieran sin su interferencia. El abogado llevó la propuesta a Verónica. 2 días después, firmó. Cuando Genaro me mostró el documento firmado, sentí algo extraño. No era victoria. No era alegría. Era cierre. Se acabó, dije. Se acabó, confirmó Genaro. Esa noche, Catalina y Emiliano vinieron a cenar. Les conté sobre el acuerdo. «¿Entonces mamá ya no puede molestarte?», preguntó Catalina. «No legalmente», respondí. «Y nosotros podemos seguir viniendo». «Siempre». Emiliano me abrazó. «Abuela, eres la persona más valiente que conozco». Esas palabras me llenaron de algo que no había sentido en años. Orgullo. Orgullo de mí misma. Las semanas pasaron. La vida encontró un nuevo ritmo. Los nietos me visitaban 3 veces por semana. Hugo venía los domingos. Tomábamos café. Hablábamos. Lentamente, reconstruíamos algo. No era lo que habíamos tenido antes. Era algo diferente. Algo más honesto. Verónica nunca volvió a mi apartamento. La veía a veces en la calle, cuando recogía a los niños. Nos mirábamos. No nos hablábamos. Ya no había nada que decir. Un día, 3 meses después de todo, Amelia tocó mi puerta. «Julieta, hay algo que quiero mostrarte». Me llevó a su apartamento. En su computadora, me mostró un artículo de un blog local. El título decía: «Mujer de 70 años defiende su dignidad contra abuso familiar». Alguien había contado mi historia. No con nombres, pero con suficientes detalles que cualquiera que estuviera en esa cena de Navidad sabría de quién hablaban. Leí el artículo completo. Hablaba sobre abuso financiero contra adultos mayores, sobre la importancia de defenderse, sobre nunca ser demasiado vieja para recuperar tu poder. Los comentarios estaban llenos de mujeres contando historias similares. Mujeres que habían sido silenciadas. Mujeres que habían sido robadas. Mujeres que habían encontrado su voz. «Eres una inspiración», dijo Amelia. Yo no me sentía como una inspiración. Me sentía como una sobreviviente. Pero tal vez eso era lo mismo. Esa noche, me senté en mi sillón. Miré alrededor de mi apartamento. Este lugar que había peleado tan duro para proteger. Este lugar que ahora sabía que mis nietos heredarían. Pensé en todo lo que había pasado. En todo lo que había perdido. En todo lo que había ganado. Había perdido la ilusión de una familia perfecta. Pero había ganado la verdad. Había perdido la comodidad del silencio. Pero había ganado el poder de mi voz. Había perdido años siendo invisible. Pero había ganado el resto de mi vida siendo vista. Y eso, decidí, era un intercambio justo. 6 meses después de aquella Navidad, me desperté en mi apartamento y me di cuenta de algo extraño. Por primera vez en años, no sentía ese peso en el pecho. Esa ansiedad constante que me acompañaba cada mañana había desaparecido. Me levanté, preparé café y me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad despertaba. Gente caminaba hacia sus trabajos. Niños iban a la escuela. La vida continuaba. Y la mía también. Catalina y Emiliano ahora vivían conmigo la mitad de la semana. Hugo y Verónica se habían separado oficialmente. El divorcio estaba en proceso.
Los niños lo manejaban mejor de lo que esperaba. Tal vez porque finalmente había honestidad en la familia. Tal vez porque ya no tenían que fingir que todo estaba bien. Hugo había cambiado. Llegaba puntual cuando recogía a los niños. Me preguntaba cómo estaba. Me escuchaba cuando hablaba. Pequeños cambios, pero cambios reales. Una tarde me dijo: «Mamá, estuve yendo a terapia». Sí. El terapeuta me preguntó por qué dejé que Verónica te tratara así durante años. Yo le dije que no lo sabía. Pero sí lo sabía. Tenía miedo de estar solo. Tenía miedo de que si la confrontaba, ella me dejaría. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora entiendo que estar solo es mejor que estar acompañado de mentiras. Sonreí. Me tomó 70 años aprender eso. Tú siempre fuiste más valiente de lo que yo seré jamás, dijo. No respondí, porque sabía que no era verdad. Yo no había sido valiente durante años. Había sido cobarde. Había sido silenciosa. Había sido invisible. La valentía llegó cuando ya no tuve nada que perder. Genaro se convirtió en un amigo cercano. Cenábamos juntos una vez por semana. A veces veníamos Amelia también. Los tres, sobrevivientes de diferentes batallas, compartiendo historias y risas. Una noche, Genaro me preguntó: ¿te arrepientes de algo? Pensé en la pregunta. Pensé en todo lo que había pasado. En la humillación pública que había causado. En la familia que había fracturado. En la verdad que había expuesto. No me arrepiento de haber hablado, dije finalmente. Pero me arrepiento de haber esperado tanto tiempo. ¿Qué le dirías a la Julieta de hace 8 años? Preguntó Amelia. Le diría que su silencio no la protege. Le diría que ser amable no significa ser débil. Le diría que tiene derecho a defenderse. Catalina y Emiliano florecieron viviendo conmigo. Catalina empezó a sacar mejores calificaciones. Emiliano se unió al equipo de fútbol de la escuela. Los dos sonreían más. Hablaban más. Eran más ellos mismos. Una tarde, Catalina me encontró mirando el televisor apagado. Abuela, ¿por qué nunca lo usas? No lo necesito, respondí. Pero nosotros trabajamos tanto para comprártelo. La tomé de la mano. Mi amor, ese televisor ya cumplió su propósito. Me enseñó algo más valioso que cualquier programa podría mostrarme. ¿Qué te enseñó? Me enseñó que hay cosas por las que vale la pena pelear. Me enseñó que mi dignidad importa. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para decir basta. Catalina apoyó su cabeza en mi hombro. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Sé mejor que yo, dije. No esperes 70 años para encontrar tu voz. Los meses pasaron. El verano llegó. Decidí hacer algo que nunca había hecho. Algo que siempre quise hacer, pero nunca me permití. Contraté a alguien para pintar mi apartamento. Elegí colores nuevos. Beige claro para la sala. Verde suave para mi cuarto. Amarillo pálido para las habitaciones de los nietos. Compré muebles nuevos. No caros, pero míos. Elegidos por mí. No heredados. No regalados por obligación. Míos. Colgué fotos nuevas en las paredes. Fotos de Catalina y Emiliano. Fotos de Amelia y yo en el parque. Fotos de momentos felices reales, no de sonrisas forzadas. Cuando terminé, el apartamento se sentía diferente. Se sentía como un hogar. Mi hogar. Una tarde de julio, mientras los nietos jugaban en la sala, sonó el timbre. Era Hugo. Traía flores. ¿Flores?, pregunté sorprendida. Es tu cumpleaños la próxima semana, dijo. Cumples 71 años. Quiero hacer algo especial. No necesito nada especial. Lo sé, pero yo necesito hacerlo. Necesito mostrarte que estoy tratando. Que quiero ser mejor. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la cocina. Los niños vinieron a saludar y luego volvieron a sus juegos. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo supiste que era el momento? ¿Cómo supiste que era hora de actuar? Pensé en la pregunta. Pensé en ese momento en la cena cuando Verónica me amenazó. Pensé en todos los momentos antes de ese.
Todos los silencios. Todas las humillaciones. No fue un solo momento, dije. Fue la acumulación de años. Pero hubo un instante en que algo simplemente se rompió. Y cuando se rompió, me di cuenta de que ya no podía seguir siendo quien había sido. Tenía que elegir. Podía quedarme rota y callada, o podía romper todo y reconstruirme. Y valió la pena. Miré a mi alrededor. Mi apartamento renovado. Mis nietos jugando felices. Mi hijo sentado frente a mí, finalmente viéndome de verdad. Sí, dije. Valió cada lágrima. Cada noche sin dormir. Cada momento de miedo. Valió la pena. Hugo asintió. Tenía lágrimas en los ojos. Estoy orgulloso de ti, mamá. Esas palabras, viniendo de él, significaban más de lo que podría expresar. La semana de mi cumpleaños, Catalina y Emiliano me despertaron temprano. Habían preparado el desayuno. Huevos revueltos. Tostadas. Jugo de naranja. Todo hecho con amor torpe de adolescentes. Feliz cumpleaños, abuela, dijeron al unísono. Comimos juntos. Reímos. Hablamos sobre todo y nada. Era simple. Era perfecto. Esa tarde, Hugo vino con un pastel. Amelia y Genaro también llegaron. Cantamos. Soplé las velas. Hice un deseo. ¿Qué pediste?, preguntó Emiliano. No puedo decirlo o no se cumple. Abuela, ya tienes todo lo que necesitas, dijo Catalina. ¿Qué más podrías pedir? Sonreí. Porque tenía razón. Ya tenía todo lo que necesitaba. Pero mi deseo no era para mí. Mi deseo era para todas las mujeres que seguían en silencio. Para todas las abuelas siendo invisibles. Para todas las que creían que ya era demasiado tarde. Mi deseo era que encontraran su voz como yo encontré la mía. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sillón. Miré el televisor que había causado todo esto. El televisor de $8,000 que representaba tanto más que tecnología. Representaba amor. Representaba traición. Representaba el momento en que finalmente dije basta. Tomé el control remoto. Lo encendí por primera vez en meses. La pantalla se iluminó. Y ahí, reflejada en la pantalla negra antes de que apareciera la imagen, vi mi propio rostro. Vi a una mujer de 71 años. Vi arrugas y canas. Vi el peso de los años. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi dignidad. Vi poder. Vi a una mujer que había encontrado su voz. Una mujer que había peleado por sí misma. Una mujer que había ganado. Me levanté y apagué el televisor. Ya no necesitaba ver mi reflejo para saber quién era. Fui a mi cuarto. Abrí el cajón donde guardaba el sobre con todas las pruebas. Las grabaciones. Los documentos. Las capturas de pantalla. Las saqué todas. Las miré una última vez. Y entonces hice algo que no había planeado. Las rompí. Una por una. Las hice pedazos pequeños y las tiré a la basura. Ya no las necesitaba. Ya habían cumplido su propósito. Ya no necesitaba aferrarme al pasado. Ya no necesitaba las pruebas de lo que había sobrevivido. Porque yo era la prueba. Yo, de pie, libre, con voz. Me miré al espejo una última vez antes de acostarme. Mi nombre es Julieta, dije en voz alta. Tengo 71 años. Y mi historia apenas empieza. Las palabras resonaron en el cuarto vacío. Pero no estaban vacías. Estaban llenas de promesa. Llenas de futuro. Llenas de posibilidad. Me acosté. Cerré los ojos. Y por primera vez en años, dormí profundo y sin miedo. Porque finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. Nunca es demasiado tarde para decir la verdad. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y yo, Julieta, apenas estaba comenzando.